Muchísimas gracias a la Sociedad Dominicana de Infectología por la invitación. Luego del año 2021 nace el interés debido al aumento de la resistencia, lo que es la semana de concientización sobre las enfermedades fúngicas. Esta se celebra la tercera semana de septiembre y el país patrocinador de esto fue Paraguay. Mi único conflicto de interés es con la Sociedad Dominicana de Infectología, totalmente académico. Y bueno, ya adentrándonos un poquito al tema como tal, esto se ha convertido en una emergencia global. Anteriormente nos preocupábamos por la resistencia antimicrobiana, ¿verdad? Pero ahora hongos como la blastomicosis, la coccidiomicosis e histoplasmosis están aumentando y está provocando un aumento de los antifúngicos. La Organización Mundial de la Salud, pues declara tres grupos: un grupo crítico, un grupo de alto riesgo y un grupo de mediano o bajo riesgo. En los grupos críticos tenemos los criptococos, Candida auris, tenemos Aspergillus y tenemos la Candida albicans. Ahora, cuando hablamos de un grupo de alto riesgo, tenemos el histoplasma, tenemos la Candida glabrata, los mucorales, Fusarium, Candida tropicalis y Candida paraxilosis. Cuando ya nos vamos al grupo de riesgo bajo, vemos aquí que son lo que ocasiona enfermedades superficiales como tal. Ahora, si vemos esta imagen, nos detenemos un poco, vemos que hay mediadores del patógeno. Aquí tenemos lo que son el beta-1,3-glucano y la quitina, que forman parte de las células fúngicas. Van a haber receptores que van a mediar lo que es el proceso infeccioso. Tenemos la dectina y los teloreceptores. Van a provocar lo que es una respuesta inmunológica mediada por los macrófagos, donde va a ocurrir lo que es una fagocitosis. Ahora bien, hay otras células que participan aquí: los monocitos, los neutrófilos y las células dendríticas. Recordar que también esto ocasiona lo que es una respuesta proinflamatoria, una tormenta de citoquina. Fácil, más de 12 millones de hongos existen a nivel mundial. Más de 200 especies de estos hongos son patógenas para el ser humano. Ahora, cuando hablamos de la incidencia anual, más de 6,5 millones de personas se enferman y más de la mitad de estos mueren. Ahora, cuando hablamos de una candidiasis invasiva, esta ocasiona más de un 40% de mortalidad. Recordarles también que las infecciones por hongo van a abarcar lo que son la afectación superficial ocasionada afectando cabellos, uñas y piel, y ocasionando una enfermedad invasiva con afectación a órganos. Estos datos fueron facilitados por laboratorios referencia. Allí se encuentra lo que es la licenciada Joanna Bacalao y el licenciado Giuseppe en la unidad de micología. Quiero que se detengan un poco para que vean cómo vamos en el país. Tenemos las levaduras aisladas en hemocultivo. Vemos que hay una resistencia a fluconazol y a boriconazol que sobrepasa el 15% en Candida tropicalis. Cuando hablamos de Candida paraxilonsis, se ubica en un 28,6% para fluconazol y 17,1% para boriconazol. Cuando hablamos de levaduras aisladas en secreciones vaginales, nos ocasionan un grave dolor de cabeza. Tenemos la Candida albicans, la Candida glabrata y la Candida tropicalis. Cuando hablamos de las levaduras aisladas en muestra de orina, recordar, cuando tenemos levaduras en orina, es importante siempre descartar la presencia de esta en sangre. Entonces tenemos Candida glabrata, albicans tropicalis y Trichosporum. Cuando hablamos de las micosis superficiales, escamas epidérmicas, la parte del cuero cabelludo, cuando tenemos aquí afectación en pie y cuando tenemos afectación a nivel de las uñas de las manos,
vamos a ubicar lo que es la malacesia y el trichópito. Cuando hablamos de hongo aislado en vías respiratorias, tenemos Aspergillus. Ahora, cuando hablamos de hongo en úlcera corneal, aunque la muestra es un poco, son pocos los números de casos, pero tenemos Fusarium que ubica el primer lugar y Aspergillus. Ahora, tenemos la parte de miembros inferiores. Aquí tenemos Fusarium de primer lugar y el Trichosporum. Cuando hablamos ya de las muestras que se aíslan en biopsia, tenemos la Candida duodecani y la Candida glabrata y tenemos la octoxilosis. Ahora bien, hay otro trabajo que fue facilitado por la doctora Vivian Fuente, se realizó en un hospital de nuestro país en neonatos, y esto coincide mucho con lo que estamos viendo, con el reporte que nos hace el laboratorio de referencia. Aquí se aislaron, lo que más se aisló, tenemos Candida tropicalis, Candida paraxilosis y Candida albicans. Vemos que la terapia con antifúngicos de forma empírica utilizada fue fluconazol en un 58%. Cuando hablamos de la resistencia a los azoles, el 17% era resistente a fluconazol y el 3% fue resistente a voriconazol. Ahora, solo 1.8% fue resistente a anfotericina. Recordar, cuando tenemos resistencia a la anfotericina B, debemos emplear múltiples métodos para el descarte de la resistencia. Vemos también esta revisión de Candida paraxilosis, 10 años de revisión, y los últimos 2 años un aumento importante de la incidencia de este hongo. Cuando hablamos de la proporción, más del 40% de Candida paraxilosis, y cuando hablamos de resistencia, más del 60% es resistente a fluconazol. Ahora, ¿cuáles factores necesitamos para desarrollar una enfermedad fúngica invasora? Un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad hepática o renal, tuberculosis, VIH, cáncer, diabetes mellitus, pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos, pacientes sometidos a procedimientos médicos invasivos, algo que mencionaba la doctora Mota, que en nuestros hospitales lo más que vemos es terapia de amplio espectro, en este caso el uso de carbapenémico y glicopéptido, medicamentos inmunosupresores, quimioterapia, inmunoterapia, esteroides, pacientes que son sometidos a trasplante sólido o de médula ósea, infecciones respiratorias. Por eso vimos en su momento aumento de las infecciones por hongo con SARS-CoV-2, también influenza, micobacterias no tuberculosas y otras entidades que ocasionan lo que son enfermedades fúngicas invasoras o localizadas. Yéndonos un poquito, adentrándonos también, mencionamos mucho lo que es la zoonótica, el mundo de la veterinaria y los antibióticos. En este caso quiero mencionarle lo que es el uso de nuevos antifúngicos en agricultura y el riesgo y beneficio que ocasiona esto. Recordar aquí que más del 80% de las enfermedades de las plantas son causadas por hongos. Los castaños estadounidenses, que también ubicados en la línea ecuatorial como reserva, están desapareciendo por la presencia del hongo Crinocteria parasítica y de banano por Fusarium cubanense y otras especies. Esto ocasiona que más de 125 millones de toneladas de arroz, de soja, de trigo, maíz y papas se pierdan. Esta cantidad que se pierde es capaz de alimentar a más de medio millón de personas. Esto le ocasiona a la agricultura una pérdida de más de 200.000 millones de dólares al año. Por eso la importancia de crear nuevas terapias antifúngicas. Y aquí vemos esta imagen. ¿Qué ocurre? Tenemos utilización de antifúngicos en las plantas, lo que presiona a la aparición de mecanismos de resistencia, creando esto terapias antifúngicas nuevas. Igual, estos genes pasan al ser humano y estos antifúngicos nuevos que utilizamos pasan, antifúngicos utilizados para plantas, pasan para el ser humano. Cuando hablamos, ¿qué provoca, qué influye
a que esta resistencia esté presente allí? Pues bueno, vemos que hay una variación fenotípica adaptativa, aparición de genes de resistencia, vemos que hay variación o una variabilidad cromosómica, que ocurre una reproducción sexual, una transferencia horizontal del mismo. Aquí juegan tres factores. Si resumimos, lo que es el patógeno, el huésped y las plantas, en este caso. Cuando ya nos adentramos un poquito al interés, doctor, usted vino a repasar, fue una clase de los de los hongos. Sí, es importante entender inicialmente, pues, la morfología del hongo. Es importante entender el porqué, la urgencia, la emergencia de crear nuevas terapias. Entonces hay mecanismos de resistencia para cada grupo, cada familia de antifúngicos. Tenemos que los azoles predominan lo que es la sobreexpresión de transportadores y presencia de mutaciones. También aquí juega lo que son las bombas de flujo. En las equinocandinas, participación de la enzima glucanosintetasa. Cuando hablamos de los polienos, tenemos que hay una disminución del contenido del costerol. Y cuando hablamos de la 5-flucitosina, vemos que está aquí presente la enzima FUR1. Antes nos centrábamos solamente en controlar las infecciones desde el punto de vista bacteriano. Hoy les digo que debemos también enfocarnos, nuestra terapia debe ir en los brotes hospitalarios dirigida a hongos también. Candida paraxylopsis, Candida auris, Candida tropicalis, Fusarium, mucormicosis y Trichopitum provocan brotes hospitalarios. Aquí ustedes van a ver los diferentes objetos. Tenemos palita, la sala clínica donde tenemos el paciente, el pasillo de nuestros hospitales, cuando estamos en construcción. Han visto ustedes también diferentes brotes en México por uso de esteroides y por procedimientos médicos invasivos. Vemos la línea del tiempo de la creación de los antifúngicos. Lamentablemente, muchos de estos ya no los utilizamos debido a la aparición de mecanismos de resistencia. A partir de ahora vamos a ver nuevas terapias a partir del año 2015. Estas son terapias un poquito ya antiguas. Y aquí vemos lo que es una célula fúngica y participación de cada uno de estos antifúngicos creados. Tenemos el ibrexafunge, el arresafungina, el fosmanogepin, el opeconazol y el orofin. Cuando hablamos de los azoles, tenemos los triazoles e imidazoles. Esos son capaces de inhibir lo que es la 14-alfa esteroidesmetilasa, la enzima del citocromo P450. Tiene un amplio espectro contra hongos tipo mohos, levaduras y hongos filamentosos. Ahora, el isavuconazol fue aprobado en el año 2015 como tratamiento para aspergillus y mucormicosis y especies de cándida y algunas micosis endémicas. Englobamos micosis endémica, isoplasmosis, coccidiomicosis y paracoccidioides. Entonces, la ventaja de este medicamento o de este antifúngico es que no se ve afectado por el pH gástrico. Podemos utilizarlo con o sin alimentos y podemos utilizar inhibidores de bomba. La dosis de carga es de 200 miligramos cada 8 horas, las primeras 48 horas. Luego, a partir de allí, utilizamos 200 miligramos cada 24 horas, comenzando a las 12 o 24 horas después de la dosis de carga. Está pendiente, hay estudios pendientes para pediátricos y para profilaxis en aquellos pacientes con trasplante de células madre hematopoyéticas. Cuando hablamos del itraconazol suba, que es un poquito ya viejito, pero este está probado inclusive en niños, es útil en profilaxis para pacientes que van a recibir un trasplante pulmonar. La ventaja de este es que tiene una biodisponibilidad mayor que el itraconazol convencional, hasta 173%, y que 50 miligramos de este itraconazol suba es igual o equivalente a 100 miligramos del itraconazol convencional. Se recomienda una dosis de carga de 100 miligramos 3 veces al día, los primeros 3 días,
y luego 100 miligramos al día. Cuando hablamos del oteconazol, tenemos que tiene actividad frente a cándida, coccidioides, o sea, los hongos endémicos, y es utilizado no solamente en infecciones fúngicas invasivas, sino también en micosis superficiales. Lo vamos a utilizar en candidiasis recurrente, 600 miligramos el primer día, seguido de 450 miligramos en única dosis el segundo día, y luego a partir del día 14 lo vamos a utilizar 150 miligramos durante 11 semanas. Cuando hablamos de la equinocandina, tenemos la caspofungina, la micafungina y la anidalofungina. Las equinocandinas, recordar que provocan lo que es la síntesis del 1,2,3 de glucano sintetasa. Y como nuevo tenemos la resafungina, que es un análogo estructural de la anidalofungina. La característica principal de es que posee actividad contra las biopelículas, tanto en su formación como en la profilaxis. Las formulaciones de viene intravenosa, subcutánea y tópica. Una dosis inicial de 400 miligramos, seguido de 200 miligramos una vez por semana. Este ensayo, RISPEP, está evaluando actualmente lo que es la rexafungina en pacientes que tienen algún componente de inmunocompromiso para neumocitis girovesio. Cuando hablamos del ibrexafunger, tenemos que es un antifúngico triterpenoide. Va a actuar mediante la inhibición de la enzima glucanosintetasa. Lo vamos a utilizar para candidiasis vulvovaginal y recurrente y profilaxis en pacientes inmunodeprimidos que utilizan dexametasona. La dosis de 300 miligramos cada 12 horas y una vez al mes como profilaxis en candidiasis vulvovaginal recurrente. Ya en candidiasis invasiva se está evaluando, hay un estudio de 750 miligramos 2 veces al día los primeros 2 días y luego 750 miligramos una vez al día. Cuando hablamos de los polienos, utilizados en nuestros medios, la anfotericina B, dexosicolato, ahora tenemos la anfotericina liposomar con menor efectos adversos en cuanto a la parte nefrotóxica. Hay laboratorios que ya la tienen en nuestro país, pero tenemos la anfotericina B cocleada. Esta posee nanopartículas y previene lo que es la degradación gastrointestinal. Utilizada en aquellos pacientes que se encuentran hospitalizados, en especial por criptococo, 2 semanas y que no vemos alguna mejoría o que ya hemos completado los 2 gramos en caso de anfotericina dexosicolato o 2 semanas en caso de anfotericina B liposomar y queremos continuar la terapia, pues podemos hacer pasar al paciente vía oral con anfotericina B cocleada. La dosis con respuesta adecuada es de 0,5 a 20 miligramos kilogramos por día. De las alilaminas no tenemos nada nuevo, de las pirimidinas tampoco tenemos algo nuevo, pero tenemos el fosfanogepi, que inhibe lo que es la proteína GVT1. Ya los hongos los hemos mencionado, utilizado en especies de cándida, tiene un mayor espectro, micosis endémicas y micosis superficiales. Una dosis inicial de miligramos 2 veces al día y luego al segundo día 600 miligramos intravenoso o damos el paso a lo que es la vía oral. Cuando hablamos del olorofin, provoca lo que es inhibición de la hidridroato deshidrogenasa con una dosis el primer día de 180 miligramos 2 veces al día, seguido luego de 90 miligramos 2 veces al día. Medicamentos preexistentes con un nuevo enfoque como terapia antifúngica tenemos el celecoxib, que sugiere en la parte antifúngica bloqueo de la acetil-CoA sintetasa en los hongos como Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Fusarium y Pseudosporium. El tamoxifeno, acción a través de la vía calcio-calcineurina,
para Candida albicans y la sertralina. No se preocupe, Rosa, que ya a los 3 minutos yo creo que terminamos. Provoca inhibición de la síntesis de proteína de los hongos, en especial en criptococo. Antifúngicos inhalados, anteriormente o en la actualidad tenemos lo que es anfotericina B, poriconazol e itraconazol, que logramos con la terapia antifúngica inhalada, concentración adecuada en el sitio de la infección, minimizar lo que es la exposición sistémica, interacciones farmacológicas, toxicidad, menor toxicidad y erradicación microbiológica. Como nuevo tenemos el opeconazol. Un estudio fase 3 está evaluando opeconazol más un antifúngico sistémico. Inmunoterapia también se va avanzando. El objetivo de esta es transferencia adoptiva de células T receptoras de antígeno quimérico y de células dendríticas pulsadas ex vivo y leucocitos cargados de antifúngicos. Nuevas vacunas también para Aspergillus, criptococo, cándida, coccidioides y otras especies de hongos. Y podemos ver esto aquí un poquito más sencillo. La parte de la inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, vacuna, es lo que se está estudiando en la actualidad. Resulta que los antifúngicos, hablábamos de la velocidad de la aparición de resistencia, se crean nuevos antifúngicos, pero la presión selectiva que hay por parte de agricultura presiona al ser humano y hay una resistencia importante ya de los nuevos antifúngicos. ¿Y por qué hablar tanto? Si tenemos esto en un cuadrito resumido, pues tenemos los fármacos como fosfanogepi, ibrexafungie, olorofin, operconazol, resafungina. Importante los colores, color semáforo. Verde, este fármaco es capaz de inhibir estos hongos. Amarillo, tiene una respuesta, esos hongos tienen una respuesta parcial, y rojo es resistencia intrínseca del mismo. Aquí tenemos otros tipos de hongos también con los mismos antifúngicos. Y ahí una forma más resumida todavía, aquí alivio. Vemos que en cerebro actúa fosfanogepi, anfotericina B cocleada y olorofin. Cuando hablamos de pulmón tenemos ibrexafungie, fosfanogepi, olorofin, hexafungina, anfotericina B cocleada y el opeconazol a nivel pulmonar. Y ya a nivel hepático e intestinal seguimos utilizando los mismos fármacos. A nivel urinario no se ha demostrado que sea capaz de inhibir hongo allí, o sea, eliminación como tal. Y otra imagen más bonita para llevar a casa, tenemos inhalado en aspergilosis pulmonar opeconazol, con nuevo mecanismo oral y endovenoso, fosfanogepi, para infecciones fúngicas resistentes y aspergilosis. Tenemos el orofin vía oral, coccidioides, leomentospora y pseudosporum. Tenemos el ibrexafungie como en una equinocandina para candidemia. La anfotericina B cocleada, criptococosis. Resafungina en candidiasis invasiva. Y el dolor de cabeza para nosotros, la candidiasis vulvovaginal, tenemos el oteconazol. Esto es lo que han sido ya aprobados por la FDA, por la Sociedad Europea también, y lo que están pendientes de aprobación. Pasa lo mismo con las terapias inhaladas. Punto para llevar a casa, tenemos que las infecciones fúngicas se han convertido en un gran reto para la medicina. La globalización nos ha llevado a no sectorizar las infecciones. Nuestro país enfrenta retos microbiológicos que superar con grandes limitaciones para resolver. Y esta era lo que faltaba para completar la torta. Detectan una enfermedad de transmisión sexual causada por hongos en Nueva York. Es el primer caso. Esa es una noticia que salió hace 2 días. Un masculino que tiene preferencia o sostiene relaciones sexuales con hombres, línea epidemiológica sexual, inicia relaciones sexuales en Inglaterra, Grecia y California. Y llega a la consulta por lesiones en sus genitales. Y resulta que tenemos la aparición de Tirchopitus. Muchísimas gracias.